Tres. Hola, ¿qué tal amigos de Alo San Luis y de Ingenio Emprendedor? Bueno, el día de hoy tengo a Alan Cruz, que bueno, nos quedamos picados con el tema de estos cursos, de estas capacidades y la creación de líderes, pero quedamos pendientes con un tema. Claro. ¿Cómo enfrentan cómo se deben de enfrentar los retos y las dinámicas de cambios? Un ejemplo, la pandemia nos vino a mostrar que había que reinventarnos todos los días porque Claro. si no, no sobrevivías. Entonces, de ahí partimos. Vamos a platicar todos estos retos difíciles de empresas, de negocios, de todo. Muy bien. Me gustaría empezar con una idea, un concepto que me dio uno de mis mentores que decía, crisis es igual a creces. Él siempre me decía eso, crisis es igual a creces. Y eso es, obviamente, quien sabe aprovecharlo. Muchas personas, incluyendo muchos de mis clientes también, pero bajaron productividad, bajaron eficiencia, ventas principalmente, y me decían, estamos contentos con tu servicio, nos gustas, queremos seguir manteniéndolo, pero hay prioridades, está en la nómina, renta, pago de proveedores, y esas son responsabilidades que todos los emprendedores se van a enfrentar cuando decidan dar ese paso de ser, a lo mejor, tener un empleo o de tener alguna actividad y ya formalizarlo, se van a encontrar con N cantidad de problemáticas y situaciones a resolver. Pero es importante esa frase, crisis es igual a creces. Quiere decir que en cualquier momento que se te presente una adversidad, es una oportunidad para aprender algo nuevo, es una oportunidad para desarrollar una nueva habilidad y de solucionar esa situación, ese problema. Y también otro concepto muy interesante que me gustaría compartirte para ti, para las personas que nos están viendo, siguiendo, es que las empresas grandes, cuando los líderes top se hacen o se preguntan qué hacer, solo se hacen dos preguntas, ¿sabes? Probablemente pensaríamos que las empresas que son enormes, grandísimas, tienen que pensar en situaciones que van a influir en todos sus trabajadores y a veces son demasiados que es imposible, pero no, ellos lo resumen en dos preguntas clave: ¿dónde jugar y cómo ganar? Muy sencillo, dónde jugar y cómo ganar, es decir, dónde yo tengo que poner mis esfuerzos, mi talento, mi publicidad, mi marketing, mi estrategia, dónde tengo que aterrizarla y cómo lo tengo que hacer para ganar en el mercado. Y es que justo eso que dices me parece muy interesante, porque todo el tiempo estamos evolucionando. O sea, no podemos hablar de la publicidad hace 20 años, que la publicidad hoy en día, hace 20 años tenía que ser muy personal. Era entregarte un volante en la mano, sonreírte, convencerte. Y hoy en día tenemos que llegar de otra manera. A lo mejor con un influencer, a lo mejor por redes sociales, a lo mejor con otro tipo de enganchamientos, ¿no? Pero yo creo que el principal reto que pueden tener cualquier empresa, persona, cualquier profesional, cualquier ser humano, es que de pronto hay algo que te saca de balance, N cantidad de problemas. ¿Y sabes cuál es el principal problema que yo veo? Es la motivación de ese líder. Porque si ese líder se desmotiva por alguna razón, ya no va a llegar al proceso de esas dos preguntas. Entonces tenemos que tener ese líder siempre ansioso de estar motivado y conociendo estrategias para mantenerse en esa línea. Porque si estás hablando de una empresa muy grande, bueno, la persona ya lo tiene todo, claro. ¿Sí? ¿Qué le falta? La motivación. Entonces yo a veces en este tipo de situaciones, o sea, busco que la gente se comprometa muchísimo más allá, ¿no? Porque tú cuando eres un líder, tienes una responsabilidad, no solo con tu empresa, contigo, con tu personal, o sea, con todo, es con sus familias, o sea, ¿cuántas personas dependen de ti? Si tú fallas, ¿cuántas personas van a fallar? ¿Cuántas personas se van a quedar sin su sustento para su casa? Entonces, tenemos que tener unos líderes súper motivados, con ganas de comerse el mundo, aunque el mundo ya lo tengan en la mano. Claro que sí.
Fíjate que mencionaste algo muy importante que es la motivación, las ganas de querer seguir adelante. Yo agregaría dos cosas más. La disciplina, por supuesto, es muy importante. La filosofía japonesa siempre dice, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Es decir, que siempre y cuando tú seas disciplinado, tengas el carácter que mencionabas por ahí hace un momento, los cimientos claros, tú vas a poder ser un líder hoy y siempre, ¿de acuerdo? Claro, claro. Otra cosa es, uno de los pasos que a mí mencionaron en una empresa, tenían en la entrada, me gustó mucho esta filosofía y a mí me gusta desarrollarlo así, es que en la entrada cuando tú llegabas, ellos tenían un cuadro, haz de cuenta, llegabas y desde que llegabas ya leías ese cuadro. Era como que su intención, ¿no? Que lo vieras, que fuera lo primero que vieras. Clientes, proveedores, pero principalmente los empleados o los colaboradores. Decía 8 pasos para alcanzar el éxito. Te voy a decir los primeros 4, que eran los que me gustaban mucho, pero van relacionados a esto. Decía, el primero es tener una excelente actitud. Eso es lo primero. Es decir, desde que vas llegando, esa es la primera condición aquí, es tener una excelente actitud. La segunda es nunca perder la actitud, ¿de acuerdo? La otra es saber dónde estás parado y la otra es puntualidad. Muy bien, estas 4 cosas eran de los principales o de los que más me gustaban a mí, porque desde que llegabas llegabas puntual, llegabas con actitud, esa actitud no debía de caer y sobre todo sabías dónde estabas, sabías que era la empresa donde te iban a apoyar, donde había un verdadero líder, donde había una persona que sabía escucharte, sabía darte las herramientas, tenía la capacidad de orientarte, es decir, con tus dudas, aunque tenemos excelentes profesionales en muchos de los sectores, aún faltan buenos líderes. ¿Cómo vamos a desarrollar esos líderes? Mencionabas tú el tema de los retos y de las responsabilidades que tienen las personas al tomar decisiones. Las personas al ejercer un parecer, una decisión, tomar una determinación respecto a lo que va a hacer la empresa, influye mucho en lo que va a suceder. Te voy a poner un ejemplo, mencionábamos hace un momento, esta empresa, pues digamos, se dedica a las ventas, ¿no? Y constantemente tienen unos puntos muy altos de como de exigencia, como de cierta meta que debes alcanzar como vendedor, ¿no? Y no te dan la capacitación, no te dan la inducción, no te dicen cuáles todas son tus herramientas para ir a vender, ni siquiera te mencionan el catálogo completo de lo que tú estás manejando. Entonces, aspectos como estos son relevantes porque tú permeas o exiges un resultado de parte de tus colaboradores, pero no les estás dando las herramientas. Eso es un reto para nosotros. Bueno, va a haber ahí dos tipos de personas. La persona que va a decir, oh, frustración porque no me están preparando. Y la segunda es que, ok, veo cómo le hago para aprender, porque hay de ese tipo de personas. Ahí están los dos. Está el trabajador que realmente quiere más y que tiene carácter de líder y que puede incluso empezar desde abajo, pero va a ir aprendiendo y va a ir aprendiendo y va a ver cómo, si aquí no me lo están dando, va a ver de dónde. Y de pronto llega a un punto donde ya supera el que tiene a su jefe, que tiene así luego. Pero también tenemos esto, volvemos a lo mismo, o sea, si eres un buen líder, tienes que ocuparte de la capacitación, claro. Porque si de entrada tú contratas a alguien que haga algo y le dices, no, pues tiene el perfil, tiene la preparación, ya, no, pues es que cada empresa requiere de cosas diferentes, aunque por decir algún ingeniero, en una empresa va a ser una cosa, en otra empresa va a ser otra, y tiene el conocimiento de las dos cosas, pero tienes que decirle exactamente qué es lo que quieres que haga, no, tampoco son adivinos. No, claro que no. Las empresas deben de, y te lo digo incluso de la más pequeña, te estoy hablando de los proyectos que apenas vienen, de las personas que nos están viendo, que desde que empieza la idea del proyecto tienes que ir sentando bases y escribiendo tus valores. Por algo se empieza siempre con visión. ¿Para qué? Para saber dónde vas a estar tú como empresa, para saber hacia dónde quieres llegar y después permear esa actitud, esa visión, ese rumbo práctico hacia los colaboradores. Claro que sí, tienes toda la razón. Mira, hay una anécdota que me gustaría contarte. Fue una situación personal,
pero fue en una empresa también. Desde hace mucho ya estoy relacionado en el ámbito, me gustó desde muy pequeño involucrarme con proyectos grandes y siempre fui muy preguntón, siempre fui una persona que, tú lo decías, ¿no? Busco la solución, busco cómo encontrar, pues a lo mejor una respuesta, cómo, no es como acortar el camino, sino verdaderamente cómo lo puedo hacer mejor, ¿vale? Entonces pasa una situación, tenemos que presentar un proyecto, esto le puede pasar a cualquier persona en el ámbito, yo lo veo desde el lado del colaborador, ¿de acuerdo? Y también lo puedo ver desde el lado del gerente y de la persona superior en el mando. Pasaba una situación de que teníamos que presentar un proyecto regional, es decir, había gerentes locales, regionales, y todavía vino el extranjero porque la empresa era una empresa extranjera. Y preguntaron, a ver, ¿ya están listos? Vamos a comenzar. Les dije que sí, dijeron, ¿quién quiere ser el primero? Y ahí voy yo. Me gusta ser el primero, me gustaba siempre tomar la iniciativa y hacerlo, esforzarme, ¿no? Hago mi presentación, algunos detalles bien, algunos aspectos puntuales muy buenos, pero me gustó que las personas que venían después de mí encontraron al menos en esa presentación la fórmula para hacerlo a lo mejor, para caer mejor en el tiempo, porque teníamos un cierto tiempo de límite. Encontraron la forma de ser concisos porque ellos querían escuchar datos así precisos, ¿no? Y me gustó porque todos me dijeron al final, oye, ¿sabes qué? Pues todos estábamos muy nerviosos, estábamos muy, éramos practicantes todos y teníamos que presentar el proyecto, entonces teníamos la duda de cómo nos iba a ir. Y al ser tú el primero, pues me dijeron las gracias porque puede que me equivoqué un poco yo, pero me equivoqué por ellos. Yo sabía que ellos tenían esas dudas, esa incertidumbre, yo también las tenía, pero me di a la tarea de ser la persona que fuera el que inició para que los demás lo pudieran hacer mejor, ¿sabes? Entonces esa actitud a veces uno tiene que buscarla, tiene que ganársela. En ese momento yo no me di cuenta, pero me gané el cariño, el respeto de ellos porque no solamente por haber iniciado, sino por bajar un poquito las revoluciones, darles calma, vieron cómo se exponía, al menos yo ya lo hacía en otros proyectos. Entonces, eso fue una experiencia muy bonita y es parte de ser un líder, es decir, no simplemente, no tiene que ser un empleado para poder ser un líder, tú puedes ser un líder en tu comunidad, ¿Dónde estás? desarrollarte como líder, ser una persona empática que ayuda, que brinda, pues sí, su apoyo, su conocimiento. Algo que he visto a lo largo de la vida es que quien es líder en todos lados. Entonces tú de pronto te encuentras a la mamá que es la líder de las mamás que están de los niños en el kinder, y luego es la que está liderando no sé qué, y luego es la que trabaja, y luego es la que es la jefa de la empresa. Bueno, así es. Como lo decía alguna vez, uno no deja de ser lo que es, o sea, y lo traes. Y algo que me parece que también es algo muy importante que se debe de tener como en cualquier área, como emprendedor y como líder, es vencer el miedo. Y muchas personas cuando comienzan tienen miles de dudas, y creo que las dudas las tenemos absolutamente todos en el área que estemos. Yo lo único que siempre he pensado es, no quiero ser ordinaria, no quiero ser la persona que como muchas, sino tengo que hacer algo. Si voy a hacer algo, tengo que hacerlo lo mejor que pueda dentro de mis capacidades. Y entonces yo lo veo así, es como cuando aprendes a manejar. O sea, yo me acuerdo, yo aprendí a manejar sola porque por cuestiones de la vida, y luego yo estaba con un amigo y le digo, es que me siento muy nerviosa, estoy haciendo esto. De entrada me estaba robando el coche de mi papá para poder aprender, y luego él me dijo algo que me pareció la base de todo en la vida es, pierde el miedo. En el momento que pierdas el miedo vas a empezar a soltarte. Y sucede lo mismo. A veces la gente dice, es que quiero vender, o sea, conocí una vez una persona que me decía, mi sueño es hacer pasteles. Entonces yo le decía, ¿y ya has hecho? No, es que me da miedo. Pues comienza haciendo pasteles, o sea, comienza por lo que quieres. Y creo que eso es importante, pues, saber lo que queremos y perder el miedo a hacerlo, y luego perder el miedo a la crítica, porque va a haber de todo. O sea, tú cuando empezaste en este negocio de dar capacitaciones,
Igual a lo mejor al principio estás un tanto nervioso por la crítica de alrededor, por tus colegas, por lo que sea. Pero creo que tenemos que aprender a lidiar con eso. Y las personas, yo a lo largo de esta experiencia me he dado cuenta que las personas que saben cómo lidiar con la crítica van adelante de todos. Que la persona, hay un líder que de pronto le afecta mucho lo que le dicen, o la competencia, o lo que bla, 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 o lo que dice la prensa, o el periodicazo, lo que sea, y entonces se van haciendo chiquitos. Y la persona que dice, ok, me critican, esto me hace más fuerte, aprendo, esto que me están diciendo si es cierto, esto no es cierto, esto lo puedo mejorar, y lo suman. Claro. ¿Cómo lo ves? Claro, es verdad. Yo pienso, al igual que tú, y hay una frase muy buena que dice, el paso más difícil es el primero. Siempre va a ser así, y creo que lo hago en una analogía con los bebés. Cuando empiezan a caminar, para ellos, el primer paso es lo más difícil. Después ya no los detienes, ¿verdad? Es una forma bonita de verlo, pero en la vida también es así. Y se van a haber caído muchísimas veces antes de dar ese primer paso. Claro, claro. Por ahí también en los negocios se dice que las empresas pues son como un bebé, ¿verdad? Lo hemos visto en esa analogía, y hay que enseñarle primero a gatear, hay que enseñarle a caminar, hay que enseñarle a trotar y luego a correr. No podemos brincarnos uno de estos pasos, porque entonces vamos a caernos todavía peor. Y hay caídas que se valen, hay caídas que tienes que tenerlas para poder volver a levantarte, pero ya con la experiencia. A todos los emprendedores nos ha pasado, experiencia personal relacionada a lo que dices. He tenido equipos de trabajo excelentes por decisiones personales, pandemia, situaciones donde a lo mejor su situación ya era encontrar un trabajo diferente para alimentar a su familia o proveer a su familia correctamente. Entonces pues tomaban decisiones alternas. Ellos encantados de seguir colaborando con el proyecto, pero la vida te da esas situaciones, te pone en el lugar donde tienes que estar para tomar las decisiones correctas, ¿de acuerdo? Entonces, vale la pena esforzarse, vale la pena, mencionando un poquito relacionado a lo que hacemos, tomar consejos, tomar pues capacitación, cursos, yo te lo dije y te lo mencioné, lo más importante es lo personal. Entonces, educación emocional, toma de decisiones, tranquilidad. Muchas personas meditan, yoga, todas estas actividades que te relajan a ti y te hacen estar más centrado en el momento correcto en el que estás, y después ya empiezas a tomar correctas decisiones como líder, como persona encargada de personal, valga la redundancia, como padre de familia, como empleado puede ser. Entonces, por ahí va toda esta parte del empoderarse como líder. Fíjate que tocaste algo que, bueno, me encanta. Yo creo mucho en esto tienes que estar bien contigo mismo para poder enfocarte en lo que quieres y encaminarte hacia allá. Y lo podemos ver como ejemplo en los deportistas de alto rendimiento, que luego tú los ves y dices, ¿cómo fue que ganaste tal competencia? ¿Cómo fue que ganaste las Olimpiadas? ¿Cómo fue que llegaste ahí? Y te dicen, no, pues el 90% del entrenamiento fue meditación, fue visualización. Y luego el entrenamiento físico, y dices, ¿cómo? O sea, el 10% es el entrenamiento físico, eres un deportista de alto rendimiento. Y lo mismo sucede. Entonces yo aquí veo algo bien importante, es que tenemos que tener esa humildad que es súper importante tener. Cuando eres un emprendedor, cuando eres un líder, tienes que tener la humildad de decir, ok, no lo sé todo, lo puedo aprender, incluso lo que sé lo puedo mejorar. Claro. Y entonces ahí llegamos a personas como tú, que dicen, ok, quiero aprender de esto más, porque igual, digamos, el emprendedor se dedica, no sé, tal vez a hacer paletas, sabe perfectamente cómo congelarlas, la mecánica, todo lo que sea de esa línea, pero a lo mejor no sabe cómo liderar a los trabajadores, cómo motivarlos, cómo hacer su cuadrilla de trabajadores. Entonces ahí requiere del apoyo y de la guía de un especialista. Y a veces pasa, a mí me ha tocado entrevistar a personas que de pronto dicen, es que no sé en qué momento crecí tanto, y luego tuve que tomar un respiro para ver qué hacía y cómo, para dónde me movía. Y creo que ahí es muy importante esto de la humildad y decir, ok,
puedo mejorar y puedo mejorar muchísimo más fácil el camino de alguien que tenga la especialidad en esta línea como la que tú haces. Claro, mira, es importante obviamente acercarse a las personas que ya han vivido o que ya han pasado por procesos similares al nuestro. Te lo digo, por mi experiencia, pues puede que hay gente que se pueda acercar a mí y recibir un buen consejo, pero por supuesto hay empresas, tú lo mencionaste, muy, muy grandes, que hay consultores verdaderamente capacitados para mostrarte pues otras alternativas, otras formas de hacer las cosas que tú ya estás haciendo correctamente. Mencionabas el hecho de que de los líderes normalmente enfrentan adversidades cuando tienen que tomar decisiones importantes en los negocios. Radicales. Radicales. Cuando tienes que decidir si vas a crecer o no, cuando tienes que decidir si continúas en esa línea de camino de trabajo o no, el hecho de una expansión, de adquirir otra empresa. Desde el emprendimiento encuentras pues situaciones similares a las que mencionaste. Vas a encontrar falta de motivación, vas a encontrar falta de personal, de capacitaciones, de a lo mejor talento en las áreas específicas donde tú necesitas colaborar con alguien. Y pues es donde nosotros entramos, ¿sabes? Nosotros entramos en esas cuatro áreas de administración o de la gestión de un negocio, que es la gestión estratégica, marketing, gestión contable y calidad del servicio al cliente. Esta última, calidad del servicio al cliente, pensamos que es como un departamento. Muchas veces enfocamos como líderes un área de servicio al cliente y decimos, ellos son los encargados de brindarle la buena imagen, venderle el producto, venderle nuestro profesionalismo al cliente, y no. Nos equivocamos en eso como líderes pensando que ese departamento tiene que encargarse de eso, y es toda la empresa en conjunto. Toda la empresa en conjunto debe de tener esa actitud de servicio hacia los clientes, hacia los colaboradores internamente, y eso te va a permitir a ti, pues obviamente, llegar más lejos, ¿no? Bueno, ahí por ejemplo, también está pues la etiqueta laboral, ¿sí? Que de pronto la gente no se trata de que cómo se paren, cómo se sienten, no, sino el trato y el respeto con el que vas a tratar a tus compañeros, porque mientras tengas una buena línea de comunicación y existe el respeto, todas las relaciones humanas pues son mucho más fáciles. Entonces creo que también es parte de esa capacitación hacia el recurso humano, de decir, a ver, vamos a tratar bien a los clientes, pero, ay, tú has entrado a esas empresas donde dices, ay, vine a comprar, no sé, un celular, y de pronto se están haciendo caras, se están peleando, incluso a veces hasta llegas y están discutiendo, y dices, ay, Dios, ¿en qué momento me salgo de aquí? Ok, para que no suceda eso, tenemos que tener todas estas capacitaciones al personal internamente. Llévate bien con tu compañero, tampoco digo que te vayas a tomar un café, no. Pero mientras existe esa línea de respeto, todo puede ser solucionado. Claro, hay actividades de integración, actividades de relajación. Dentro de las empresas, al menos yo lo recomiendo mucho, hay una hora que era 5 minutos de break, donde esos 5 minutos se paraban todos del asiento, cuando es una oficina. Cuando es una parte operativa, parte de administración, pues también se puede llevar de manera mixta, ¿no? Pero todos nos parábamos y había 5 minutos donde hacíamos un ejercicio, ¿de acuerdo? Y todos sabíamos que, pues, al siguiente día íbamos así como por puestos de área de trabajo, éramos una isla, y cada uno teníamos que poner un ejercicio al siguiente día. Y ya sabías que te tocaba el siguiente día, entonces eran 5 minutos donde nos relajábamos. El objetivo era que fuera un paso chistoso, ¿sabes? ¿Para qué? Para bajar la tensión del trabajo, subir la energía de las personas, aumentar la alegría de estar ahí en el momento. Esos 5 minutos te relajaban el día, por supuesto, y lo hacían en una hora particular, entre las 2 y la 1 de la tarde, que es cuando ya tienes una jornada ya a la mitad laboral, estás a punto de a lo mejor ir a consumir tus alimentos, pero ese pequeño break te relajaba, te hacía sentir bien, y regresabas otra vez con motivación y con ganas. Motivación. Que eso es algo fundamental en la vida y en el trabajo, que lo platicábamos en el capítulo pasado. Cuando tú tienes trabajadores felices, tu equipo de trabajo es feliz,
está sintiéndose pleno, va a ser mucho más productivo que un trabajador al que le estás exigiendo que trabaje más de 8 horas, porque aparte de lo que sale del trabajo, lo estás atosigando en el celular ya que se fue a su casa, o le estás haciendo preguntas, o lo que sea. O sea, realmente tenemos que respetar a la persona, es un ser humano, o sea, sí trabaja con nosotros, sí nos está apoyando, pero tenemos que tener ese punto de ser humanos y de tratarlos con el mismo respeto que queremos que nos traten. Y hace rato mencionabas la puntualidad. ¿Qué pasa en un lugar cuando tú tienes una cita y la persona llega tarde, sean 5 minutos, 10, lo que sea? En automático ya te sientes menospreciado. Por tu tiempo. Claro, porque, claro, o sea, a veces llega la gente, o sea, los líderes que dicen, bueno, es que, pues que me espere. Espérame, lo mismo vale su tiempo que el tuyo, aunque él gane menos que tú. O sea, tiene uno que darle el respeto. Y desde ahí comienzas, o sea, me respetó mi tiempo, así ha de ser un buen jefe, ¿no? Claro. O sea, desde ahí empieza. Y entonces vamos viendo esos puntos que tú dices como vitales en la relación laboral. Claro, al principio mencionabas algo muy importante que era la humildad, ¿no? La humildad en nuestros líderes. Creo que es muy difícil ya cuando alcanzamos o alcanzan cierto nivel de éxito, tienden a pensar que pues se llaman niveles, no me gusta ponerlo con esas palabras, pero sí llegan a un punto en el que pues sí, ya tienen nuevas decisiones, ya tienen otro rango, otro poder adquisitivo y se olvidan de la parte humana, se olvidan de cómo llegaron ahí, de quiénes son los que hacen que la empresa esté funcionando correctamente. Ponías el tema del acoso, de exigir demasiado, establecer límites, es muy importante establecer un límite, pero más que límites son reglas, o sea, son políticas de trabajo, es un acuerdo donde si tienes 8 horas, esas 8 horas vamos a ser productivos, vamos a aprovecharlas para ser productivos y que la empresa pues no dependa de nosotros el resto del tiempo, ¿de acuerdo? Puede pasar, siempre se recomienda, y esto es un consejo a las empresas, trabajar a un 80%, porque ese otro 20% te permite a ti en tiempos pues de mucha demanda o de que hay que un trabajo extra, un proyecto extra. Cuando tú ya tienes tu equipo de trabajo y están en áreas y están funcionando correctamente, pero llega un nuevo cliente, un nuevo proyecto, pues tienes que tener ese margencito para seguir creciendo. Obviamente tienes que solicitarle a tus colaboradores pues un poquito de su tiempo extra, se les compensa correctamente, eso es una cosa que no se nos debe de olvidar a los líderes, compensar el tiempo de los colaboradores, porque no nada más están dándote un resultado a ti, también están ausentándose de otro lugar. Podrían estar con su familia, en actividades. Conozco particularmente casos de colaboradores que perdieron la comunicación con sus familias, perdieron tantos tiempos y momentos importantes. Y yo creo que muchas personas no me dejarán mentir, les ha pasado que por entregar más del tiempo debido a una empresa, perdemos muchas cosas importantes en otros paradas. Y al final del día, esos trabajadores, esas personas, esos ejecutivos que van perdiendo como la vida en el camino, llegan a un punto donde dicen, ¿y para qué? Entonces, sí, y te voy a decir, yo algo que he visto es, la gente que realmente llega a ser muy grande, tiene una sencillez y una humildad, y van a seguir ahí. Y estos que llegan ahí, que subieron, llegan ahí, y de pronto se les olvida de dónde vienen, cómo fueron, y lo que eran sus principios y su misión y visión en el comienzo, esos los vamos a ver caer. Y eso sucede muchísimo. Claro. Cuando dices, ¿qué te pasó? El ego. El ego, yo realmente creo que el ego nos debe de servir para crecer, para motivarnos, para inspirarnos, pero no para estancarnos ahí. Porque cuando tú dices, te pones en una posición cómoda, ya es de ahí para abajo, claro. ya no hay para arriba. Entonces tenemos que tener el ego bien controlado siempre y tenemos que saber como líderes cómo ubicar ese ego en el suelo. Claro que sí. Mira, hay una analogía muy bonita que es, y es muy difícil,
se los dejo de tarea a ver si pueden intentarlo. Dentro de nuestro vocabulario y nuestra forma de ser, olvidarnos de 3 cosas. Mencionabas el ego, del yo, el mí y el mío. ¿De acuerdo? Olvidarnos del yo, el mí y el mío. Y ahora vamos a reflexionar cuántas veces en el día dices, es que yo hice esto, es que yo sí lo hice, es que yo empecé acá, yo manejé, yo hice, yo, siempre el yo. ¿De acuerdo? Empezamos desde ese punto. El mí es que son mis cosas, es que esto me pertenece, es que es mi actividad principal, no me lo puedes quitar porque yo lo hago, yo y vuelvo a empezar al yo. Y el mío, es decir, cuando haces algo tan tuyo que piensas que solo te pertenece a ti, ¿no? Y ese es ese ego. Es cuando eres un líder y dices, yo tomo las decisiones, solo yo soy importante en la empresa, solo yo soy el que es la imagen de la empresa. Sí, muchas veces el líder es el que es la imagen, pero estás ahí gracias a tus colaboradores, claro, ¿verdad? Entonces, olvidarse del yo, el mí, el mío es una tarea dificilísima, incluso no, aunque no seas un líder o una empresa o un emprendedor, como persona en tu día a día, olvidarse de esas 3 palabras es tan difícil porque no nos enseñan desde pequeños, creo yo, en nuestro sistema educativo, nos dan información, claro que sí, histórica, nos enseñan habilidades, las matemáticas son muy importantes, nos dan conocimiento de nuestro entorno, que es la geografía, ciencias naturales, todo, pero nunca hay una materia que te diga cómo ser un líder, cómo ser un correcto humano, cómo ser una persona armoniosa, en paz, que brinde todo eso a los demás. Y si tú no tienes desde tu preparación algo así, cuando llegues a un puesto de liderazgo, pues no digo que no lo puedas desarrollar, simplemente va a ser difícil. Claro que sí, no es que no se pueda, simplemente tienes que a lo mejor empezar con estas cosas, de olvidarte del yo y el mío. Bueno, hay un ejercicio que yo les puedo recomendar, que es algo que trabajar todo el tiempo en esto. Es muy difícil mantener el ego abajo. Y más cuando ya eres especialista en algo, creaste algo único o tienes algo en lo que tú ya eres líder. Es muy difícil el bajarte al suelo, pero hay miles de cosas en las que no tienes ni la más mínima idea de cómo se hacen, ni la más mínima idea de cómo lograrlo. Y entonces yo los invitaría a que estos líderes se tomen clases de las cosas más absurdas o de las cosas que nunca pensaron hacer. De hecho, el arte puede ser una de esas, cantar, bailar, que dices, yo nunca he cantado, yo nunca he bailado, yo nunca he hecho. Vamos a ponernos, ok, no has hecho esto, ahí es donde tienes que estar, porque sabes que tienes que llegar con la humildad de saber, esto nunca lo he hecho en mi vida, tengo que ir abajo, o sea, mi mente abierta para aprender, porque si tú llegas desde, no, yo ya sé, no vas a aprender nada, no vas a estar trabajando lo que tienes que trabajar. Entonces creo que el ejercicio de humildad parte de ahí, hay que irnos a aprender algo que no sabemos, un idioma que no sabemos, hacer algo que de verdad empecemos de cero para poder trabajar la humildad, porque también se trabaja. Claro. O sea, hay que trabajar la humildad. Y bueno, pues repítenos por favor, ¿dónde la gente puede localizarte en redes sociales para una capacitación en línea o para buscarte y decir, ¿sabes qué? Quiero esos profesionistas, ojo, profesionistas, emprendedores o con ganas de aprender, bueno, aquí está la persona indicada para comenzar. Claro que sí, pues a todos un saludo, gracias por el espacio, te lo mencionaba. Nosotros estamos abiertos a todo el público, queremos conocer a emprendedores, empresarios, personas con ideas innovadoras, personas que quieran atreverse a dar ese siguiente paso, que traen esa idea en la cabeza y que quieren realmente enfocarse, alinear objetivos y desarrollar esos negocios. Para ahí vamos a estar. Somos Asesoramiento Empresarial en Facebook, Asesores con Propósito en Instagram. Obviamente también vamos a dejar información de contacto en la descripción. Pues nada, mencionar todo lo que hacemos, recordarles un poquito. Estamos desde el ámbito de la administración, la contabilidad, el área de marketing, diseño, redes sociales, gestión de redes sociales, creación de contenido. Tengo, gracias pues sí, a mis colaboradores, gracias a Dios, vamos a decirlo así, tengo la suerte de tener un gran equipo de trabajo, excelentes personas y gran capital humano y excelentes humanos
que me ayudan a que todo esto sea más fácil. No crean que solo soy yo. Mencionábamos, soy la imagen del proyecto, pero por supuesto que yo agradezco a mis colaboradores. A un saludo especial para Mario Flores, que es la persona que desde hace 8 años ha sido mi mentor, mi coach y la persona que inició conmigo este proyecto. Entonces, vamos a estar ahí, tenemos diferentes capacitaciones, diferentes cursos, siempre tratamos de que sea de una forma muy personal, nos involucramos verdaderamente en las empresas. Yo tengo una frase que te la digo a ti, se la digo a ellos, cuando ya cerramos un negocio les digo, ahora tú puedes dormir tranquilo, yo ya no, yo ya voy a estar pensando en cómo voy a hacer para que a ti te vaya mejor, tú duerme tranquilo, vas a ver. Pues eso es un alivio para muchos y bueno, una oportunidad para mejorar. Muchísimas gracias. Gracias, Verónica.